Características de los seres vivos. Un ser vivo es una criatura que nace, toma elementos de su ambiente, se multiplica y finalmente deja de existir. Todos estos procesos son objeto de estudio de la biología. La variedad de seres vivos es tal que de alguna manera los biólogos tienen que definir cuáles son las características de los mismos. Debemos resaltar que algunas de estas características pueden no ser evidentes en algún organismo. Sin embargo, que algún objeto cumpla con una sola de las características no lo califica inmediatamente como no vivo. Veamos cuáles son estas características. Organismos unicelulares. Todos los organismos vivos están compuestos de células. La célula es la base de la vida. Existen seres unicelulares, es decir, una única célula. Cumple con todas las funciones requeridas para sobrevivir. En este grupo tenemos a las bacterias y a los protozoarios. También hay organismos pluricelulares, dentro de los cuales tenemos una gran variedad: las plantas, los animales y los hongos. Los organismos pluricelulares se clasifican en el dominio Eucaria. También las células pueden ser, según la presencia de núcleo, procariotas o eucariotas, según el reino a que pertenecen y las estructuras presentes, vegetales o animales. Según la función que cumplen, tenemos una gran diversidad de células. Por ejemplo, las neuronas son las células nerviosas, los hepatocitos son las células del hígado y los macrófagos son células que atacan a los agentes invasores en ciertos organismos. Orden. Los órganos y los sistemas son diferentes niveles de organización dentro de los seres humanos. Los organismos siguen un orden en estructuras. Las células se agrupan para formar tejidos. Diferentes tejidos construyen órganos con funciones específicas. Varios órganos forman sistemas como por ejemplo el esófago, el estómago y los intestinos en el sistema digestivo. Todos los sistemas se interrelacionan en un individuo. Los niveles de organización biológica se extienden al exterior de los organismos, estableciendo interacciones con otros seres vivos. Esto forma parte del estudio de la ecología. La complejidad. Podríamos decir que una de las características más resaltantes de los seres vivos es lo complejo que son, partiendo de la célula, con todos sus diferentes compartimentos, sus miles de proteínas con funciones variadas, hasta el organismo pluricelular. Crecimiento. El crecimiento celular viene determinado por el material genético. Todos los organismos pluricelulares se valen de la división celular para crecer. El proceso de crecimiento involucra también que los organismos vivos pueden repararse cuando sufren una lesión. Cuando las células crecen de forma descontrolada en un organismo superior, se produce lo que se conoce como cáncer. Desarrollo. Los seres vivos también se caracterizan por presentar diferentes etapas de desarrollo. Por ejemplo, el micelio de un hongo que vive enterrado en el suelo, en condiciones favorables empieza a desarrollar estructuras que son las que vemos a simple vista e identificamos como hongo. La metamorfosis, que consiste en un cambio de forma de un animal después del periodo embriónico, es el proceso de desarrollo característico de la mayoría de los insectos. Así, la oruga se transforma en mariposa, la larva se transforma en mosca y las ninfas se transforman en libélulas o caballitos del diablo. La homeostasis. Cuando hace calor, los perros mantienen una temperatura corporal a través de la respiración jadeante. La homeostasis es la capacidad de los seres vivos para mantener constante su ambiente interno en respuesta a los cambios externos. Para que las células puedan funcionar, necesitamos condiciones de temperatura, presión
y componentes químicos estables. Para ello, los organismos recurren a mecanismos que le permiten restablecer las condiciones óptimas de funcionamiento. Por ejemplo, cuando hace calor, los humanos sudamos para refrescarnos y los perros respiran con la boca abierta para liberar calor. El metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se producen en las células con la finalidad de obtener energía, construir y reparar estructuras y eliminar desechos. Estas reacciones son llevadas a cabo por proteínas que aceleran las reacciones conocidas como enzimas. La continuación de la vida está asegurada por la reproducción, al originar nuevos individuos. Existen varias formas de reproducción que se agrupan en reproducción asexual. Se forman nuevos individuos a partir de un progenitor único, sin fecundación. Por ejemplo, cuando se coloca la levadura en agua o leche con azúcar, estas se multiplican por un mecanismo llamado gemación. Y la reproducción sexual, donde se necesitan dos progenitores, uno aporta el óvulo y el otro el espermatozoide. Tal es el caso de mamíferos y aves. Nutrición. Es el proceso mediante el cual los seres vivos obtienen sus nutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y agua. Y tenemos dos tipos principales de nutrición. La nutrición autótrofa, en el cual las plantas elaboran su propio alimento mediante un proceso llamado fotosíntesis. Y la nutrición heterótrofa, en la cual los organismos necesitan devorar a otros organismos para obtener su alimento. Y tenemos la respiración, el cual es un proceso mediante el cual los seres vivos obtienen la energía contenida en los alimentos, utilizando el oxígeno principalmente. Aunque claro, hay varios tipos de respiración, dos principalmente, la respiración aerobia y la anaerobia. La aerobia es la que se lleva a cabo en presencia de oxígeno, mientras que la anaerobia es la que se lleva a cabo en un medio donde no hay oxígeno. Esta principalmente la llevan a cabo las bacterias. Irritabilidad o respuesta a estímulos. Es la capacidad que tienen los seres vivos para responder a un medio externo, ya sea al frío o al calor, a la luz o a la oscuridad. Información genética. La información genética de los seres vivos se encuentra en el ácido desoxirribonucleico, ADN. Es decir, en el ADN se encuentran las instrucciones que necesita la célula para la síntesis de proteínas. Estas instrucciones o código genético son muy similares entre los diferentes organismos. Cabe resaltar que cada especie, de hecho cada individuo, tiene su secuencia particular de ADN. Eliminación de los productos de desecho o excreción. Los mamíferos como las vacas poseen riñones que filtran la sangre y ayudan a eliminar los desechos por la orina. Los seres vivos tienen diversos mecanismos para expulsar el material que ya no puede ser degradado en su interior y que de otra manera se volvería tóxico. Por ejemplo, en los animales, el dióxido de carbono, la orina y las heces son productos de desecho que deben ser expulsados. Por otro lado, las plantas deben expulsar el oxígeno, que es un producto de desecho en la fotosíntesis. Evolución. Los organismos vivos tienen la capacidad de adaptarse para sobrevivir a los cambios ambientales a través del tiempo y transmitir estas adaptaciones a sus descendientes. A esto se le llama evolución. En México existe un caso emblemático de evolución, la topota, Poecilia mexicana. Este es un pez pequeño que logró adaptarse a vivir en las aguas sulfurosas de la cueva de Azufre, Tabasco, México, apareciendo una nueva especie, la topota del azufre, o como su nombre científico lo indica, Poecilia sulfuracea. Indudablemente, también tenemos la muerte de los seres vivos.
Cuando un organismo vivo sufre un daño irreparable o no tiene a su alcance los nutrientes necesarios para su subsistencia, deja de vivir. En el caso de las células de un organismo pluricelular, existe un mecanismo de muerte programada llamado apoptosis. La longevidad o el espacio de tiempo que vive un organismo depende de cada especie. Por ejemplo, se conoce de un Pinus longeva en California, Estados Unidos, que ha vivido más de 5.000 años. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.